Toda mi vida como jesuita he estado en la Amazonia, hasta hace unos 3 años que me nombró Jorge Cela precisamente delegado del apostolado social de la CEPAL. La CEPAL es la Conferencia de Provinciales de América Latina, que reúne las 12 provincias jesuitas de América Latina y del Caribe, ¿sí? Y ahí he estado acompañando en estos 3 años fundamentalmente 3 redes. Una red de 34 centros sociales que tenemos en América Latina, desde Chile hasta México y las Antillas, que trabajan en cosas muy distintas, con programas de vivienda, de incidencia política, de trabajo con pequeños productores rurales y periurbanos, en derechos humanos, cuestiones de minería, etc. Después una red muy importante que ustedes saben que el padre Arrupe alentó especialmente desde Roma, que es el trabajo con migrantes. Tú lo acabas de nombrar. Todo lo que es el SJR o GRS, y después lo que derivó también como trabajo con migrantes no catalogables como refugiados, pero migrantes forzados por la violencia o por las condiciones económicas. Todos, como decimos, somos de alguna manera migrantes y lo hemos sido. Y una tercera red muy importante de presencias de los jesuitas con los indígenas. Y ahí yo estuve muy cerca durante los 18 años en la Amazonía. Son 18 presencias de los jesuitas en América Latina, desde Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, Nicaragua, México, con pueblos indígenas, muchísimos más que 18, como 34 pueblos diferentes. Pero bueno, esas son cosas que podemos hablar en otro momento más largamente, en otra ocasión. No, voy a hablarles sobre estas 3 cosas y pretendo no ser muy largo para que conversemos un poco, ¿sí? Fundamentalmente es compromiso social y espiritualidad. Esas 2 cosas que tienen que ver. A mí me parece que el problema actual es un problema de espiritualidad. Los problemas del mundo, el egoísmo, la división familiar o de los países, los problemas de integración personal, los problemas de relaciones entre pueblos, entre culturas, entre naciones, son problemas fundamentalmente de espiritualidad. Pero de espiritualidad vamos a ver de qué se trata, y es lo que yo quisiera como compartir con ustedes. Estas son como los 3 puntos principales: niveles arquetípicos o arcaicos de esa relación entre espiritualidad y compromiso social. Segundo, quiero hablar sobre espiritualidad cristiana y compromiso social. Y tercero, compromiso social en la tradición ignaciana. Eso va a ser muy rápido al final. Comencemos con una reflexión previa, un poco rupestre, pero importante, casi etnográfica. Yo hice un doctorado en antropología, entonces por eso es que me gusta la etnografía. El ser humano, como todo animal, es pasible, padece 4 impulsos congénitos, de los cuales no podemos escapar, que lo igualan a cualquier otro ser humano del cual tengamos idea clara de sus sentimientos, ¿sí? Clara o más o menos clara, que son el hambre, la ira, el miedo y la lujuria. O, si quieren ustedes cambiar ese último nombre que resulta un poco así como provocativo o difícil para algunas personas, la sensualidad. La lujuria tiene dos significados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Una dice instinto libidinoso o lascivia, desmesura en el instinto sexual. De eso no estoy hablando en este momento, porque la lujuria es también gozo, placer, sensualidad, el gusto por las cosas bellas que uno ve, que oye, que toca, que siente, que come. Entonces vamos a hablar más bien de sensualidad, porque si uno habla de lujuria se mete en terrenos más movedizos, ¿cierto? Pero todos, una culebra, un ratón, un león, un elefante o el ser humano sentimos hambre, miedo, ira y sensualidad. Son los 4 como impulsos o pasiones básicas que nos igualan con los seres humanos, de los cuales podemos hacer una reflexión sobre sus sentimientos, o con los seres vivos. Ahora, en estos días acaban de publicar una cosa sobre el sentimiento de las plantas, bien interesante.
Todos sabemos que las plantas escuchan la música, pero ya decir cómo sienten las plantas la música o cómo sienten la mano de una señora, o si la señora se va y deja las manos las matas en manos de su esposo, 8 días después llega y están muertas. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Pero bueno, vamos a hablar de esas 4 cosas. Hambre, ira, no sabemos si sentirán hambre, pero los animales sí sienten hambre. Ira, miedo y sensualidad. Gusto por dormir después de comerse un venado que hace un león, se tira y duerme, ¿cierto? Ese gusto es la sensualidad, ¿sí? Alrededor de esos impulsos se teje la historia terrestre total, desde las cosas más horrorosas civiles, como las guerras, las disputas entre pueblos y familias y personas, los desencuentros, la depresión u otras enfermedades actuales, las relaciones, los derechos humanos, las relaciones internacionales, las artes en general. Quien consigue domesticar, entender, dominar esos 4 impulsos, y aquí me refiero no solo a personas, sino a colectividades también, las comunidades, los grupos humanos que consiguen domesticar en el buen sentido de la palabra el hambre, la ira, el miedo y la sensualidad en ese sentido de que hablamos, dan un paso adelante y pasan a humanizar lo humano, ¿sí? Y entonces uno puede hablar de hombres, puede ser una redundancia, pero simbólicamente podemos entender, uno puede decir, esa persona está en un proceso de humanización, como hay personas que están en procesos de deshumanización, y hay seres humanos que no parecen humanos, solo por su configuración genética lo son, pero en su pensamiento, en su manera de actuar, en su volubilidad, en el manejo de sus sentimientos, pueden ir en contravía de lo que es definible como humano con relación a lo puramente animal. Es un asunto complejo, evidentemente, yo estoy tratando esto aquí muy rápidamente, pero si pensamos que hay bien poco de humanidad, por ejemplo, en el comportamiento de las personas cuando están drogadas, ¿sí? O de las personas, es una manera de pensar, puede ser debatible, de las personas mentalmente enfermas, extremadamente enfermas, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de comer, si no se les da en porciones separadas, puede haber una trifulca terrible en un hospital mental, ¿sí? Pero igual la misma dosis de deshumanidad puede haber en esa manera de comportarse, que esperamos no de tratar a esas personas, que puede haber deshumanidad, por ejemplo, en las decisiones de la Organización Mundial del Comercio o de los grandes bancos que controlan el mundo, o de las decisiones como las corporaciones y los grupos políticos manejan cuestiones de seguridad nacional o de inmigración, aquí para la muestra un botón, o en la reunión de un grupo en un club donde se gasta en minutos en una comida y en licor lo que comunidades demoran meses y años para poder construir un acueducto o hacer un proyecto en otro lugar del mundo. Entonces el asunto de la humanidad es un asunto de, lo que estoy intentando decir, es un problema no de genética, ¿cierto? Es un problema de desarrollarse a partir, digo yo, es mi teoría, es mi propuesta para provocar la conversación de 4 impulsos básicos que son el miedo, la ira, el hambre y la lujuria o la sensualidad. En fin, para no distraernos del tema, uno dice, cuando un ser humano es capaz de elevarse por encima de esos 4 impulsos, se humaniza. Las comunidades dejan de ser una manada de personas o una jauría y comienzan a ser comunidades humanizadas. Y eso es decir, en otras palabras, ahí nace el espíritu. Y de ahí viene espiritualidad. Eso ya es una manifestación divina. El que 2 personas o más puedan ir más allá de su instinto básico del hambre y de acaparar y de comer y de tener y de abrirse a la necesidad del otro y pensar de cómo racionalizar el pan que tienen o el trigo que produjeron o las frutas y de transformarlas y de elaborarlas. Eso ya es una manifestación del espíritu, eso es espiritualidad. Ahí con el paso del tiempo surge, por ejemplo, la culinaria, la medicina,
ligada a las cuestiones del hambre, de la nutrición, de la repartición básica de lo que tenemos para comer, para subsistir. La economía nace del hambre, la economía, y todas las otras, la administración y todas esas cosas nacen de un impulso, del manejo humanizado de un impulso básico que es que yo tengo hambre y tú también, y nos ponemos de acuerdo para comer los dos y para que coma el resto de la humanidad, o nos devoramos unos a los otros. Y nace el derecho y las relaciones internacionales, por ejemplo, a partir de meterle espíritu a la ira, a la rabia, a la diferencia, a la agresión, ¿sí? Y nace la psicología, o nace la terapia, o nacen tantas otras ciencias y otras manifestaciones del espíritu, lugares de cultivo de la espiritualidad, a partir del miedo que me produce el otro, el que habla diferente, el que se viste diferente, el que reza diferente, el que piensa diferente, ¿sí? Y nacen las artes, desde el atletismo hasta la pintura o la música, o la contemplación, o el zen, o la meditación, cuando se piensa en humanizar lo puramente sensible, la sensualidad. Es decir, básicamente hablando, un hombre, una colectividad que es capaz de ir más allá de la ira, del miedo, del hambre o de la sensualidad, es un ser humanizado, ¿sí? Espiritualidad viene de ahí, las formas básicas del cultivo de la espiritualidad, los arquetipos del cultivo del espíritu están maravillosamente, esto es divino, esto es una gracia de Dios, están cifradas en nuestra animalidad, en nuestra corporalidad, en nuestra humanidad. Por eso y lo voy a mencionar después, que el misterio de la encarnación es una cosa extraordinaria. O sea, que Dios, pues todo misterio es extraordinario, estoy diciendo cualquier bobada, estoy siendo súper redundante, pero nos abisma el que Dios, el ser, el creador, llámelo como usted lo llame, Alá o Dios o Pachamama, como ustedes quieran, haya decidido hacerse humano, tan humano como nosotros, tan perfectamente humano, y rescatado la humanidad hasta divinizarla. ¿Rescató qué? El hambre, el miedo, la ira, la lujuria, que es lo que nos constituye. Pero vamos a concentrarnos en la religión, en lo religioso. ¿Por qué? Porque podríamos hablar entonces de espiritualidad a partir del arte, o de la estética, o de la economía, o del desarrollo tecnológico. Pero vamos a hablar del vínculo entre espiritualidad y religión, que es lo que por lo menos me define más a mí y nos une aquí por nuestra tradición. Aquí hay que hacer una aclaración básica. La espiritualidad es plenamente humana, es nuestra, es antropológica, es absolutamente encarnada. Tiene que ver con las funciones básicas del hombre, la rabia, la ira, el miedo, la lujuria, la sensibilidad. Es decir, Cristo le da sentido, orienta, potencia, resignifica esos 4 impulsos y los transforma en posibilidades de compartir, de encontrarse con el otro, de confiar, de crear, de planificar. Esa es la primera de las grandes glorias del cristianismo, de nuestra religión, de nuestra fe, el asumir lo humano plenamente. Si yo les hablo a ustedes de tribus, ustedes dicen, ay, ¿qué tribu se refiere en el Amazonas? Yo me refiero a la tribu de aquí, de Estados Unidos. Vamos a pensar esta tribu cómo funciona, como uno se puede imaginar una tribu por allá de 20, 30 personas o 200 personas. Entonces, en ese sentido, una distinción básica, yo creo que puede ser iluminadora para algunos, si no lo es, me disculpan, pero lo quiero recordar, porque la confusión es la madre del caos. Y la distinción es el principio de la sabiduría, del conocimiento. Distinción no es separación. Entonces es importante distinguir entre fe y religión. Son cosas distintas. Entre fe y religión. Una cosa es la fe en un ser superior, trascendente, y otras son las religiones creadas, organizadas, institucionalizadas, desarrolladas por los hombres. Una distinción más radical todavía es entre la religión históricamente marcada por una cultura, por unas decisiones, por un magisterio, etcétera, entre la religión y la iglesia o las iglesias. Entonces una cosa es la fe, otra cosa es la religión o las religiones, otra cosa son las iglesias dentro de las religiones o la iglesia, ¿sí?
Y más si hablamos de los cambios de la iglesia. Una cosa era la iglesia en el medioevo, otra cosa fue la iglesia antes del Concilio Vaticano, ahora la iglesia de Francisco es muy distinta, es la misma, pero es otra percepción, otra concepción, otra presentación de la iglesia de Juan Pablo o de Benedicto. Eso todos lo reconocemos, es la misma, la única, pero esa distinción nos ayuda a aclarar cuál es la relación entre espiritualidad y religión. Espiritualidad como lo hemos pensado, ir un poco más allá del hambre, del miedo, de la ira, de la lujuria y ya empezar a crear o arte o crear economía o crear tecnología o crear espiritualidad, religión. Entonces son cosas distinguibles, fe, religiones, iglesias. Fe, cristianismo y catolicismo son cosas distintas, no son separadas, pero son cosas que es necesario distinguir para entender cada una de ellas. Pues bien, una cosa en que yo creo que podríamos, ustedes dirán al final si convienen o no, pero yo creo que todos podríamos convenir que espiritualidad en el sentido de que hemos hablado, de elevarse por encima de esos 4 instintos y empezar a crear con el Creador, a ser co-creadores, desde las cosas más simples hasta las más refinadas, que espiritualidad y religión son cosas diferentes, ¿sí? Son cosas diferentes. No separables, pero son diferentes. Si nos detenemos a pensar, es fácil reconocer que caminan de la mano y que cuando una persona tiene una espiritualidad fuerte, vamos a pensar en Miguel Ángel, por poner un ejemplo neutro, o en Pasteur, que empezó a hacer un montón de desarrollos y de experimentos. Aquí debe haber mucha gente que sabe más de eso que yo, pero llegó a encontrar remedios que beneficiaron a la humanidad entera, ¿sí? Ese es un hombre de espíritu. Leonardo era un hombre de espíritu, o un músico, no sé, este que se acaba, ¿cómo se llama? El que se acaba de ganar el premio Nobel de literatura, que me guste o no me guste, Dylan, es una persona que ha desarrollado su espíritu, que ha ayudado a que la espiritualidad crezca de una manera especial. O García Márquez, o cualquiera otro, por poner ejemplos. Estas personas, normalmente, quien desarrolla su espiritualidad, desarrolla algún tipo de religión, ¿sí? Tiene una experiencia religiosa, ¿sí? No estoy hablando de la religión de una iglesia o de otra, ¿sí? Pero religión y espiritualidad van unidas, van unidas. Hay una especie de código, de experiencia religiosa que se teje alrededor del que pinta, del que crea, del que baila, del que escucha música. Puede ser que usted no componga ni cante, pero goza con la música le alimenta su espíritu, la poesía, como la meditación o como la Eucaristía. Estamos hablando de cosas muy distintas, pero si a usted la Eucaristía le alimenta el espíritu, esa es una manera de espiritualidad nuestra, católica, tradicional, religiosa, inscrita dentro de la tradición cristiana, pero que está ligada a una experiencia religiosa, ¿sí? De manera que no menos religioso es aquel que permaneciendo fuera de una iglesia o de una religión oficial, crea a partir del miedo, de la lujuria o de la sensualidad, de la ira y del hambre, crea y recrea humanidad, se humaniza y humaniza a los otros, esa persona produce una cierta experiencia religiosa. Cierta digo no por demeritarla, sino porque no hay manera de compararla, de medirla, no es una cosa mensurable como para decir que sea mejor una que la otra. ¿A dónde voy con toda esta reflexión? A decir que la espiritualidad en el plano colectivo, estoy hablando aquí de la espiritualidad en el individuo, que eso se acerca más a la psicología, por ejemplo, que supone una experiencia íntima, profunda, de lo tremendo que habla Mircea Eliade con relación a la experiencia del trascendente. La espiritualidad en lo colectivo podemos decir que es lo siguiente: es un conjunto, una espiritualidad, es un conjunto articulado de formas rituales y simbólicas, todas estas
estas notas que les estoy poniendo aquí tienen importancia a la hora de pensar en el compromiso social de quien tiene una experiencia espiritual X o Y. Es un conjunto articulado de formas rituales y simbólicas que le dan sentido colectivamente a la experiencia humana, de manera que una espiritualidad que pretenda imponerle, agregarle, bautizar, enriquecer, transformar la existencia a través de un desencarnamiento no es realmente una experiencia espiritual humanizante, y entonces no sería una experiencia verdaderamente cristiana. ¿Sí? Espero estarme expresando con claridad. ¿Qué es una espiritualidad cristiana? No estamos hablando católica, ni cuál es la espiritualidad de los jesuitas, eso lo vamos a ver después, ni siquiera de los jesuitas, sino de la ignacianidad, de la cual ustedes hacen parte también. Estoy hablando, ¿qué es una espiritualidad cristiana? ¿Sí? Una espiritualidad cristiana es un conjunto articulado de formas rituales, usadas colectivamente para darle sentido y saber que se le da sentido a dimensiones básicas de la existencia. Es la misma cosa que cualquier espiritualidad. Entonces dirán, usted está repitiendo, padre, lo que acaba de decir, que una espiritualidad es un conjunto articulado de formas rituales utilizadas colectivamente para darle sentido y saber que se le da sentido a la experiencia humana. Lo grande del cristianismo, una de las cosas grandes del cristianismo es que Jesús vino a confirmar eso, que se puede ser, que el camino de la espiritualidad es un camino de la humanización. ¿Sí? Y que entre más humanos, respecto de esos 4 elementos que dijimos, hambre, lujuria, miedo e ira, entre más humanos seamos, más creativos seamos, más espíritu le pongamos al manejo, a la domesticación de esos elementos, más espirituales somos también, más cristianos. Del cristianismo, ser plenamente humano, que Jesús no vino a deshumanizar, sino a humanizarnos hasta la más profunda de las radicalidades posibles, a mostrarnos que ser cristiano es compartir el pan, y es organizar para que nadie se quede sin pan, en todo el sentido de lo que pueda decir pan, y es organizar para que eso pase por la economía, por la tecnología, por la organización política, por el derecho, por la tecnología, por la recreación del pan en 1000 formas, ¿sí? Desde el pan que se hace en un horno de barro hasta el pan que se produce in vitro, no sé cómo será, ¿cierto? Con nanotecnología y todo eso. Y venir a decirnos que Dios se hizo hombre para enseñarnos que no hay que quedarse en el miedo, sino encontrarse con el otro, y que hay que construir relaciones de respeto, de alteridad, de identidad, de cariño, de valoración de la diferencia. ¿Sí? Esa es la gloria del cristianismo, que Jesús, que Dios vino y se hizo hombre para mostrarnos que podemos ser plenamente humanos. ¿Sí? Pero para ser plenamente humanos hay que dar ese pequeño upgrade de pasar del miedo, de la ira, de la lujuria y del hambre a ponerle espíritu. Que una espiritualidad cristiana es, por definición, lo que dijimos ahorita, formas rituales, articuladas, compartidas, no solo plenamente encarnada. Una de las principales cosas que se olvida o se negligencia o se niega en el lenguaje normal de las espiritualidades, ay, me voy a un retiro espiritual, no, es que esta persona es muy espiritual. Una de las cosas que se negligencia, especialmente en el evangelismo, pero que también, y es lo más preocupante, se negligencia en el catolicismo, es precisamente la encarnación, lo más básicamente humano. Y entonces se intenta como elevarse, como transportarse, como concentrarse en un lugar nebuloso donde se olvida la fragilidad y la limitación humana para evadirse de esta cruda realidad y alienarse en otros lugares. Eso más decía que la religión muchas veces es el opio del pueblo, muchas veces lo fue, olvidándose de que Jesús no vino a hacer teatro, vino a pasar hambre,
hasta casi morirse, y si se hubiera muerto en el desierto no tendríamos una cruz, sino un deshidratado en los altares de las iglesias, y vino a lidiar con el miedo, con la belleza, con el gusto, con el agradecimiento, con la creación que es posible hacer a partir de esos 4 o más instintos. Yo hablo de esos 4. Cuando Jesús se encarnó y vino a mostrarnos que la humanidad es sentir hambre, la humanidad es pelearnos los unos con los otros, la humanidad es tenernos miedo y superar eso, la humanidad es que a uno le gusta comer y le gusta dormir, y la pereza es una cosa que no es ni buena ni mala, pero si usted se queda en la pereza, entonces es igual que el león que se comió el venado y se quedó durmiendo 3 días, o el cocodrilo que se come un animal de esos. Uno lo ve en National Geographic, ¿no? Digamos pues a manera de sumario que una espiritualidad que pretenda de manera cualquiera, de cualquier manera, agregarle, bautizar, enriquecer la experiencia humana, desencarnándola, pasando por lo alto, lo más básicamente humano, no es cristiano. No es la espiritualidad que vino a anunciar Jesús. Entonces, cuando una persona siente hambre, un ser humano siente hambre, en lugar de perseguir, esto es un ejemplito que voy a poner aquí, en lugar de perseguir desesperadamente una presa como haría un león, o comenzar a meterse uno cuanta cosa encuentra a la boca a ver si calma su hambre, como haría un puerco, ¿cierto? Un cerdo. Un ser humano humanizado, ni siquiera un cristiano, sino un ser humano humanizado mira el reloj. Pero si son las 10 de la mañana y yo acabo de desayunar, yo no me voy a poner a comer otra vez. Es dar un pasito más allá de mi deseo de comer, de apropiarme, de salir corriendo a comerme lo primero que encuentre, ¿cierto? Evoca a las personas con las cuales le gustaría almorzar. No, pero es que esperemos que dentro de 2 horas sale mi novia y vamos a comer al Harris o no sé dónde. Y escoge en qué restaurante va a... Imagina ya lo que se va a comer y se le abre el apetito y empieza a salivar porque quiere comerse un bistec o porque quiere comerse más bien una ensalada, ¿sí? Un ser humano que hace eso es una persona con espíritu, ¿sí? Pero además, el sujeto cristiano es capaz de dar gracias, de reconocer, por ejemplo, que lo que va a comer es un don. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Aunque fuera por manos de su padre y de su madre. No digamos que está reconociendo trascendentalmente el don de Dios, de la vida y de la creación, sino lo que yo voy a comerme es porque me enseñaron a comer, porque la cultura me enseñó a comer esto y no otras cosas, porque tengo un trabajo. Pero un cristiano además es capaz de controlar la voracidad de su apetito y de saber que si come más le va a dar un colesterol o que no puede pasarse de comerse 2 bistecs simplemente porque son buenos, porque es gula. Y un ser humano y cristiano además es capaz de escoger uno u otro elemento cuando va a un supermercado y decir, pero si este jamón cuesta $20 y este cuesta solo 18 y tienen la misma calidad, ¿por qué voy a comprar el de 20? Esos $2 me pueden servir a mí, o le pueden servir a la empleada que trabaja conmigo, o le pueden servir a otra persona, ¿cierto? ¿Sí ven cómo hay toda una manera de elevarse a partir del simple hecho de experimentar hambre, ¿sí? Pero además una persona cristiana es capaz de trabajar en una campaña para erradicar el hambre de la ciudad e irse a repartir tintos y lunches, por ejemplo, a las personas que duermen en la calle. O reciclar los elementos, o puede dedicar la vida a cocinar para los niños pobres o a llevar alimento a personas que no tienen, o investigar también entre la relación entre hambre, nutrición, salud, creatividad, participación política, manejo de los recursos, la seca en el desierto, las posibilidades de la selva. Hay un montón de cosas que nacen de la creatividad, de la explosión del espíritu a partir de ese simple instinto de ser seres que comemos y que tenemos hambre. Y así podríamos poner otros ejemplos sobre el miedo, la ira y la sensualidad. Pero no. Dicho esto, que en el lenguaje de la salvación significa la encarnación, que Dios asume lo humano como es y desde ahí nos permite vivir con espíritu y cultivar una espiritualidad a través de
también de la religión, pero a través del arte, de las ciencias, de la creación, de la tecnología, del trabajo. Hay una segunda gloria del cristianismo que me parece muy importante mencionar, ¿sí? Y es que en el anuncio de Jesús descubrimos, por un lado, que nosotros somos capaces de trascendernos en nuestros impulsos más básicos, o sea, que el hombre es todos los días un ser que se hace, que crece, que se desarrolla, ¿sí? Y que nadie puede estar tranquilo diciendo, no, ya llegué al curubito, a mi tope, yo de aquí para adelante ya no evoluciono, no me trasciendo. Pero además el ser humano es capaz de descubrir que hay también un actor desconocido, que hay un trascendente que me plenifica, que le da un sentido mayor a lo que yo hago, ¿sí? Que si yo soy co-creador es porque el otro es el creador, que si yo puedo imaginar es porque él me imaginó, ¿sí? Y esa es la segunda gloria del cristianismo, es decir, una espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, y eso tiene todo que ver con nuestro compromiso social. Yo no sé si ustedes están percibiendo eso, pero era lo que más me interesaba, y es que el compromiso social tiene que ver con el hambre, con el miedo, con la ira y con la sensualidad. El compromiso social no es una cosa por allá en las nubes que yo me invento a ver qué hago por el otro. El otro necesita ¿qué? Comer, el otro necesita vestirse, el otro necesita trabajar, el otro necesita poder convivir en paz, el otro necesita educación. Eso es lo que la espiritualidad nos tiene que mover a hacer. Y la segunda gloria es que eso lo hacemos como una coparticipación con aquel que ya nos dio a nosotros eso que vamos a compartir con los demás, y que esa es una manera ulterior de humanizarnos, ¿sí? De crecer aún más en nuestra propia humanidad. Y aquí es que está tal vez esta paginita que yo les decía, que decía que una espiritualidad cristiana es por definición una espiritualidad no solo plenamente encarnada, sino que tiene que producir en los sujetos que la viven una experiencia consciente y fuerte de su propia trascendencia hasta llegar a grados mayores, pero también de una trascendencia divina. No es solo que yo crezco y entonces como si yo llegase a ser el Señor, el dueño, no. Esa trascendencia se encuentra con un límite en que se encuentra con el trascendente. Es humana, pero no solo humana, es divina, pero no solo divina. Oh, gloria maravillosa del cristianismo que nos revela que Dios quiere necesitar del hombre para crear. La tercera gloria del cristianismo tiene que ver con esto. ¿Cómo se vive la espiritualidad? Esa espiritualidad encarnada y trascendente, amando como Jesús amó. El test supremo de una verdadera espiritualidad es si nuestro amor es concreto. Y nada más concreto que el hambre, que la ira, que el miedo y que el deseo de gustar las cosas, de dar gracias, el placer de sentarse a conversar con el otro. A quien le gusta fumar, ¿es un placer fumar o no? Ahora, si usted fuma hasta dañarse los pulmones, es otro problema, ¿no? Pero es un placer comer. ¿Quién dice que comer no sea un placer? Yo soy medio sibarita, les cuento. Me encanta comer, solo que me han dicho que tengo que bajar un montón de kilos y ahí está el problema, ¿cierto? Pero ¿quién dice que no sea agradable dormir? Dormir es una maravilla, es la mejor forma de descansar. Pero no nacimos para acostarnos como los leones o como los cocodrilos después de comer. Y entonces el amor de Jesús es lo que resume esa actitud verdaderamente espiritual, del que crece, del que humaniza su vida y ayuda a humanizar la vida de los demás. Demos un pasito más que me parece muy importante y ya paso al final. Esta anotación que les estaba haciendo es muy importante. Lo ignaciano no tiene que agregarle nada a lo cristiano, porque lo cristiano es 1000 veces más fundamental que lo de Ignacio y su tradición. Lo que pasa es que lo cristiano es un depósito tan grande, el cristianismo es un misterio. Nuestra llamada a vivir como cristianos, tan solo podemos imaginar que hay cristianos viviendo en Oriente o en Occidente, en una cultura y en otra, en un lenguaje y en otra, en una institución u otra, de maneras diversas. Sí, el cristianismo es multicolor, multifacético. Nosotros tenemos la experiencia de aproximarnos al cristianismo desde una esquinita y tocar ese misterio y vivir ese misterio.
Y lo ignaciano es una manera de aproximarse al gran misterio de la propuesta cristiana. De verdad que yo me siento muy incómodo cuando le ponen más tinta a lo ignaciano que a lo cristiano, ¿sí? Cuando lo ignaciano es un camino de aproximación al misterio, a la propuesta de Jesús. La otra relación es perniciosa, nos distrae, nos confunde, sustituye al Cristo verdadero, al que quería conocer, amar y seguir Ignacio. La sustituye por imágenes que nos hemos hecho y por intereses que desorientan, por religiones y grupos y iglesias que nos dividen. Entonces, lo ignaciano no le aporta nada a lo cristiano. Lo cristiano, lo que marca lo ignaciano. Lo ignaciano es una manera... Ahora, ¿qué es lo ignaciano? Yo quiero contarles a ustedes 4 notas que dentro de ese universo de lo cristiano distinguen la aproximación de esta tradición que nosotros llamamos de Ignacio de Loyola, dentro de la cual esta casa y la Compañía de Jesús y sus colaboradores y esta obra se inscribe. Y lo hago con 4 duplas o 4 tensiones dinámicas, lo llamo yo aquí, 4 tensiones dinámicas. La primera es encarnación y universalidad. Encarnación y universalidad. Son 2 criterios fundamentales que encuentran su fundamento teológico. Todo esto tiene que ver con compromiso social, no se les olvide. Yo he sido un poco explícito, me da pena con ustedes si no lo he sido suficientemente explícito, espero que ustedes lo comprendan en ese sentido de que no hay nada más espiritual que el servicio social. Son más santas las manos que sirven que la boca que reza, decía Santa Teresa de Calcuta. Nota característica, encarnación y universalidad. San Ignacio mandaba a sus compañeros a dormir en los hospitales. Los hospitales eran los hospicios públicos, no eran los hospitales de hoy. ¿Sí? El hospital era del hóspite, de la persona que necesitaba donde dormir porque no tenía dormir. O sea, los mandaba a dormir con los mendigos y a trabajar en Trento, ¿sí? En el Concilio de Trento. Él mismo trabajaba durante sus días de general en Roma con las prostitutas en los bajos de la iglesia del Jesús y gobernaba la compañía al mismo tiempo, teniendo gente en la India y teniendo ya gente en Portugal y en América. Sin una inserción cordial y real en la vida de las personas a las que servimos, a los pueblos concretos con su cultura, su historia, no hay raíz confiable y verdadera de una espiritualidad. Y al mismo tiempo, sin un corazón grande en que quepan las preocupaciones, no solo de unos cuantos, sino de todos y todo, el anuncio de la liberación se queda corto y no va a ser liberador finalmente. Hay 2 imágenes muy bellas que quiero evocar aquí rapidito. Una que se la inventó el padre Nicolás, el que acaba de salir de general, que entregarle al padre Arturo, que algunos de ustedes son conocidos y amigos de él. El padre Nicolás decía que nosotros los jesuitas, lo hablaba para los jesuitas, pero los deudores de la espiritualidad ignaciana tenemos que ser como jirafas, decía. No sé si han oído esa imagen. Decía, la jirafa tiene un cuello muy alto para ver las cosas con una panorámica universal, ¿cierto? Una mirada más amplia para ver las cosas como transversalmente, tiene un corazón inmenso para bombearle sangre a un cuerpo muy grande y tiene 4 pies muy bien puestos en la realidad porque si no se cae. Esa tarea de encarnarse, de tener los pies muy bien puestos en la realidad y de tener un cuello muy grande para ver las cosas con cierta amplitud, con cierta panorámica, es muy difícil. Muy difícil. Pero es típica de la espiritualidad de San Ignacio. Y sin eso no podemos hacer acción social. Sin eso no podemos hacer. Nos dedicamos a solucionar pequeños problemas, pero no a transformar condiciones. ¿Sí? Lo que tú decías ahorita, ¿no? Introduciendo esta conversa, decías, es necesario pensar las causas de la migración, no solo del refugio, pero de la migración de cualquier tipo, ¿cierto? Y atacar las causas. Tenemos la tentación de considerarnos a veces especialistas de ciertos temas y que el corazón no tenga suficiente
fuerza, por ejemplo, o que los pies no estén suficientemente fincados en la realidad, y caer en la tentación de dar sin renunciar. Eso es imposible, ¿no? Dar sin renunciar, dar, pero yo no suelto nada. Eso no tiene sentido, ¿sí? Pero también podemos tener la tentación a veces de perder de vista el desafío de luchar por una liberación que sea verdaderamente libertadora de todos. Ah, aquí está la segunda imagen. Una cosa que yo nunca me imaginé y que la descubrí hace poco, que es una belleza. Ni me acuerdo dónde fue, pero fue como una intuición, tal vez fue un sueño, no sé, eso es divino. Era imaginando el buen pastor. Alguien me decía, o no sé, es que no me acuerdo, decía, mire, el buen pastor es aquel que deja las 99, va a buscar la oveja herida, la encuentra, se la pone sobre los hombros, la trae gozoso, pero junto con la oveja herida trae al lobo con la boca untada de sangre. Que es una imagen que yo nunca me había imaginado. Yo me imaginé al buen pastor volviendo con la ovejita. Pero dice, el buen pastor es el que deja las 99, va a buscar la oveja herida, la carga, se la pone sobre los hombros y junto con la oveja trae al lobo con la boca untada de sangre. ¿Para qué? Para rescatarlo, para liberarlo. Por eso es que si no, no es liberación ni siquiera de la oveja que trajo. ¿Qué vino a hacer Jesús? A preguntarnos a nosotros y ustedes de qué necesitan ser salvados. De la división, de la rabia, de la ira, del miedo, del hambre. De quedarse encerrados en sus propios instintos, en su deseo, en su gusto. ¿Sí? Y entonces, por eso esta diada es tan importante, proximidad y profundidad. Nuestra acción tiene que estar guiada por las necesidades del otro, personal o comunitariamente, de las naciones. Pero al mismo tiempo, esa acción, la proximidad con los crucificados, con los necesitados, no puede ser excusa para no hacer por ellos todo lo posible para bajarlos de la cruz. Y entonces la profundidad tiene que ver con la seriedad, con el análisis, con el estudio, con el trabajo en red, con el unir nuestros esfuerzos a los esfuerzos de otros que pueden no pensar exactamente como yo, pero que tenemos la misma misión, el mismo ideal, el mismo sueño. Profundidad y proximidad al mismo tiempo. Tercera diada que tiene que ver con el aporte de Ignacio, gratuidad e incidencia. Gratuidad e incidencia. Son dos actitudes que se implican la una a la otra y que el principio evangélico es claro, den gratuitamente lo que de gracia recibieron. Solo que la gratuidad no es solo ni principalmente un tipo de relacionamiento que escape de lo mercantil, sino una experiencia de saberse agraciado, de saberse beneficiado por una elección absolutamente gratuita de Dios. Sin esa actitud fundamental, que no tiene que ver con si vale o no vale, o cuánto doy o cuánto no doy, la gratuidad es más un sentirse bien, como dicen los franceses, sentirse bien dans la peau, ¿no? Dans sa peau, de sentirse bien porque Dios me hizo así, porque Dios me quiere así. Tony de Melo decía una cosa muy linda, decía, you do not have to change for God to love you. Excelente. Usted no tiene que cambiar para que Dios lo ame. Así lo ama, así es usted, así lo hizo, así lo quiere, así se salva. Pero si usted se deja amar, cambia. Eso es gratuidad. You do not have to change for God to love you. Reconocer eso, valorar eso. Y así como lo valoro conmigo, con los otros. Él no tiene que cambiar para que Dios lo ame. Si no tiene que cambiar para que Dios lo ame, yo no tengo por qué cambiarlo a él tampoco. Ni en su cultura, ni en su lengua, ni en sus tradiciones, ni en su manera de pensar. Terrible, terrible porque nos estamos acostumbrados a pensar de otra manera. A actuar de otra manera, hasta inconscientemente lo hacemos. Pero al mismo tiempo, eficacia. Estamos enviados a anunciar buenas nuevas, a ayudarle a la gente a salvarse de lo que necesita ser salvo, rescatado. De la hambre, de la ira, del miedo, de la lujuria, de la sensualidad. El amor del cristiano no puede ser solo generoso, gratuito. El amor debe tratar de resolver los problemas de las personas concretas que vamos encontrando día a día, con una visión más amplia, intentar colaborar en la organización de la sociedad, ayudando a los cambios estructurales que alcancen a todos y que sean duraderos,
para que todos, las ovejas y los lobos, podamos ser libres. Díada que les presento es generosidad y eficacia. Generosidad y eficacia, ¿sí? Y aquí quiero presentarles un cuadrito muy simple de un compañero que ustedes tal vez conocen, que se llama el padre Pablo Mella, que es de la provincia de ustedes. Un filósofo, un gran filósofo y excelente conversador y amigo, que nos muestra cómo hay una diferencia entre dar fruto y tener éxito. Y nosotros estamos llamados como seres humanos humanizados, ni siquiera cristianos, un upgrade, como cristianos, otro upgrade, como miembros de este cuerpo que se llama Compañía de Jesús, que somos colaboradores unos de los otros en la iglesia, como beneficiarios de tanto amor de Dios, a dar fruto, que no es lo mismo que tener éxito, ¿sí? Entonces, dar fruto, ustedes ven ahí algunas de las dimensiones que este cuadrito es de Pablo, o lo hicimos con él, cuando las cosas se miden en términos de don, de gratuidad, cuando se habla de tener éxito, se habla de tener o de merecer, en términos de posesión o de mérito. Dar fruto es algo natural que sigue al ritmo de la vida y deja ser, deja acontecer, deja que sucedan las cosas. Tener éxito es algo artificial, que no respeta los ritmos vitales, que violenta, que atiborra, que exige, que muchas veces amenaza, ¿no? La palabra clave en una dinámica de creación y de recreación, de humanización, es madurar, crecer, permitir que el otro sea él. La palabra clave en términos de tener éxito es triunfar, es sobresalir, es destacarse, ¿sí? Y para eso hay que diferenciarse, separarse, ¿sí? Los valores principales de una persona que está en esta dinámica de la humanización son la confianza y la paciencia, como un árbol. Yo me acuerdo cuando yo llegué a San Luis hace mucho rato a estudiar en San Luis, Missouri, un padre que murió hace poco, Dennis Daly, me decía que me ponía el ejemplo, yo aprendiendo inglés bien bruto, y eso que uno empieza a aprender y como que pasan unas 3 o 4 semanas que no le entiende nada y uno dice, no, ¿será que esto no me va a entrar? Y me decía, mire, es como un árbol, ¿sí? No me acuerdo la frase exacta, pero decía, sí me acuerdo, decía, el mundo moderno se acostumbró a la rapidez de la noticia y a la síntesis de la información, pero se olvidó que los árboles siguen creciendo despacio y que solo perduran en recuerdo aquello que crece con paz y tranquilidad. Muy complicado. Después, cuando uno está metido en la dinámica de dar fruto, las imperfecciones y los defectos son estallos, son momentos. Hay que superarlos. En la dinámica de tener éxito, nada de imperfecciones ni defectos. El que lo tiene, chao, chao, necesito otra secretaria, usted no sirve, ¿sí? Cuando se mete uno en la dinámica de dar fruto, la dinámica evoca el silencio nutriente de la tierra y de la savia. En cambio, en el tener éxito se evoca el brillo, la bulla de la apariencia espectacular, del aparecer, de los periódicos, ¿no? Dar fruto acoge y digiere el alimento. Hay una relación con la semilla, con el agua, con la lluvia, con el sol. Es como una comunión con la creación. En la dinámica de tener éxito se trata de trabajar y de presentar resultados inmediatos y de impactos y casi siempre es un esfuerzo personal. En la dinámica de dar fruto, que es la que nos debe reconocer a nosotros como integrar o identificar a nosotros como cristianos, como seres humanos humanizados, como cristianos y más como ignacianos, se integran las dimensiones límite, reconociendo que somos imperfectos y que no vamos a llegar nunca a la perfección. Lo dañino en ese sentido de lo deficiente, pero es que no, nadie es deficiente. La parte de mí que te hace daño a ti porque yo no la controlo es parte de mi ser humano, o tú me aceptas así o yo dejaría de ser yo. En la dinámica de tener éxito se descalifica y se niega la importancia de los límites porque se considera más como fracaso, como frontera, más que como un límite que me abre al otro, como una frontera. Y finalmente no se mide el tener fruto, el dar fruto con instrumentos de precisión. En tener éxito
Hay un montón de elementos y de cuadros y de baterías y de marcos lógicos y cosas que uno tiene que llenar y demostrar para que le pongan la firma y pase al siguiente nivel. Finalmente el fruto no es acumulativo, siempre hay algo de gratuito, de superabundante, como un árbol que a veces da mucho, en una estación el manzano se llenó y sobraron peras y manzanas para todo el mundo, el otro año no hubo sino para la familia, y bueno, hay una cosa que hay ahí gratuita de lo que se pueda producir. En cambio, en la dinámica de tener éxito se acumula como una colección de diplomas o como el dinero en el banco. Finalmente, la última, no sobra hacer énfasis en que estas 4 días que les presento, una propuesta metodológica de trabajo social como para enseñar en un curso de una facultad, sino sobre todo una manera de estar presente. No son una técnica, son algo que hay que internalizar en la creación del espíritu, a partir del hambre, del miedo, de la ira, de la sensualidad. Así procedió Jesús. La encarnación no es una metodología, es una actitud. La universalidad tampoco es un diploma que uno se gana en Harvard o en Stanford, es una mirada como la de la jirafa. Es una cosa que se adquiere, que hay que... Y eso es espíritu, esa es la maravilla de la espiritualidad cristiana, que tiene todo a ver con lo netamente humano. ¿Sí? La proximidad igual, la profundidad, la gratuidad y la incidencia igual, la generosidad y la eficacia. Todo lo que... Yo estoy encargado en la CEPAL, con esto termino, del sector social, lo que hacemos con los indígenas, lo que hacemos en los centros sociales, lo que hacemos con los campesinos en Bolivia o en Perú o en Chiapas o en el sur de Colombia con cultivadores de café, lo que hacemos con los migrantes desde el Kino Border Initiative en Sonora y Arizona hasta el sur donde hay 15.000 o 20.000 colombianos que se han salido de la costa colombiana de Buenaventura por la violencia de las bandas criminales. Lo que se hace con ellos tiene su raíz en una experiencia espiritual, o si no, es inútil. No solo no tiene sentido, sino que es inútil, no tiene frutos, no produce frutos, no va a producir. Entonces, ¿qué puede ser más espiritual que un pintor? Un pintor que pasa un mes delante de una tela de un lienzo y siente que ahí se le van sus energías, o que un cantante o un compositor plenamente humano, o que una persona que decide consagrar 3 horas semanales a servir en un comedor de inmigrante, y eso a pesar de que lo cansa, ¿sí? Y que le exige un sacrificio, cuando regresa a casa se siente plena. Fíjense que la espiritualidad cristiana es la espiritualidad de las cosas sencillas, humanas, ¿sí? Bueno, yo termino ahí, porque si no sigo hablando.